Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el libro de Nehemías. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 13, aquel día, o sea, aquí el capítulo 13 está continuando sobre el capítulo 12. ¿Cómo terminó el capítulo 12? Con la dedicación de los muros y el restablecimiento del coro y de todas las actividades del templo. Así terminó el capítulo 12 y aquí está continuando. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Elohim. O sea, dentro de la dedicación y toda la alegría y la felicidad, de repente encuentran en un texto de la Torá una porción donde habla que moabitas y amonitas no tenían que ser parte de esa celebración o no tenían que estar ahí en el templo, ¿no? Así ellos encuentran. Veamos ya esta nota para ver qué dice, ¿no? Esto está en Deuteronomio 23, 3. Hoy vamos a ver varios textos, así que vamos a acelerar. Dice así: no se admitirá en la asamblea del Eterno a ningún amonita, ni moabita, ni tampoco a sus descendientes hasta la 10ª generación. Esas naciones no te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio, contrataron a Balaam, hijo de Beor, proveniente del lejano Petor en Harán, Naharaim, para que te maldijera. Y más abajo dice que esa maldición se convirtió en bendición. Entonces hay una razón por la cual pone por qué le vas a tener, ¿cómo se puede decir?, desprecio o excepción a los amonitas y moabitas por la acción que dicen que cometieron en tiempos que los israelitas estaban caminando en el desierto y los moabitas contrataron a un tal Balaam para maldecirlo. Esa dice que es la razón. Aunque uno pensaría, pero eso fue algo de hace bastante tiempo, fue la decisión de un rey, medio que no cuadra, ¿no? Medio que no cuadra que toda una nación, toda una generación tenga una maldición por estas cosas. Es por eso que muchos textos de la Biblia, algunas veces, muchos mandatos, algunas veces eran conocidos como decretos o resoluciones del momento. Eran cosas que se establecían por el momento y que más adelante después, ¿no? Ya ahora que estamos estudiando Deuteronomio, por eso no se pierdan Deuteronomio, ¿no? Para poder entender muy bien. Más adelante esos decretos fueron después transformados en mandamientos obligatorios. También se fue estableciendo con el tiempo algunos cercos. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de varios cercos. ¿Qué es cerco? Algo que vos a la ley o al mandamiento le agrega para que sea más estricto. Y esos cercos eran simplemente para ayudarte a no cometer el pecado, pero más adelante los líderes los convirtieron en mandamientos obligatorios también, a los cercos. Y después se fue creando unas cargas para el pueblo. Es lo que Yeshua después hablaría, que ustedes atan cargas pesadas sobre la gente. Bueno, eso es importante entender, porque es por eso que muchas personas, cuando nosotros enseñamos la Torá, los mandamientos, ustedes cargan atas pesadas sobre las personas. Y hay muchos movimientos que, sí, ya pasó, ¿no? Ya está analizando bien Joshua, ¿cierto? Que dice por 10 generaciones, ¿no? Entonces vamos comprendiendo que muchas veces, al no entender muy bien los puntos exactos de los mandamientos, ordenanzas, decretos, entonces, no, si vos decís que guardar la Torá, tenés que cumplir toda la ley. Y no es así, no es así. Entonces, por eso en Salmo 1 dice: bienaventurado el hombre que medita en la Torá del Eterno de día y de noche. Y meditar es tener en cuenta qué parte de la Torá me beneficia, me favorece y me hace mejor persona y me acerca más al Eterno. Y qué parte realmente no está adecuado.
por ejemplo, algunas partes dicen, y ejecutarás a tu hijo, y matarás a fulano, y una persona debería pensar. Fíjense que, para tener un ejemplo, ¿no? Cuando le traen a la mujer adúltera ante Yeshua, ellos le dicen, en la ley está escrito apedrear a tales mujeres. Ellos están utilizando una frase de la ley para liquidar la vida de una mujer. Entonces, ¿qué tendría que hacer Yeshua? Y bueno, apedréenle nomás. Pero Yeshua aplicó lo que se llama la misericordia. Aplicó lo que se llama el entendimiento lógico hacia una persona, el amor hacia una persona. La razón también, porque había ahí cosas que no estaban cuadrando. Se notaba que había envidia, odio, celos, muchas cosas. Entonces muchas personas utilizan la ley, los mandatos, para hacer sus deseos y su voluntad. Entonces, imagínense, hasta en este tiempo se hace eso, ¿no? Según la ley, según la ley. Yo conozco varios así, ¿cómo se puede decir? Delincuentes o ladrones, que cuando son atrapados le cantan las leyes a las policías. No, yo tengo derecho a esto, no me puedes tocar porque yo tengo derecho según el artículo y código tanto. Así le dicen, ¿no? Yo tengo derecho a que me cubre, yo tengo derecho a callarme. Y ahí le dice todo. Ellos saben más las leyes que la gente normal. Entonces se defienden así. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Estamos en el versículo 1 de 100. Entonces, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Elohim volvió la maldición en bendición. Eso fue lo que ellos entendieron aquella vez. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Imagínense, empezaron a aplicar este mandato de mi perspectiva. Yo voy a hablar de mi perspectiva, de mi lógica, de cuando yo leo esto. Porque nosotros podemos decir, no, es la palabra de Dios, del Eterno, y hay que aceptarla. Pero cuando yo veo esto, aquí la Biblia también nos trata de mostrar a nosotros cosas que no eran favorables en aquella época y que no conviene que nosotros hoy la apliquemos. Entonces, cuando David estaba caminando por su azotea, vio a una mujer, la codició, la trajo. Entonces, esas cosas están escritas ahí para que nosotros las apliquemos. No, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que están escritas para hacernos entender que no hay que hacer, que no está bien, que no fueron realmente hechos con razonamiento, que la Biblia nos muestra, porque la Biblia es un libro abierto y sincero, ¿no? Sincero, vamos a decir así, que nos trata de mostrar lo bueno y lo malo de los hombres que estaban al servicio del Todopoderoso. Yo soy una persona que estoy al servicio del Todopoderoso. Si alguien va a escribir de mí solamente lo bueno, entonces no va a ser verdadero, no va a ser sincero. Tiene que escribir también algunas de mis faltas, de mis fallas, de mis errores. Entonces es un libro verdadero. Dice el 3, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Empezó entonces una persecución a los extranjeros. Vamos a esta nota 3. Bueno, aquí voy a quedarme para aplicar algo. En aquella época, ya en la época de Esdras, cuando Esdras estaba haciendo la reforma, él empezó a dar algunos, ¿cómo se puede decir? Tips o ordenanzas de que no tenían que mezclarse con moabitas, amonitas y mujeres extranjeras. Y no solo eso, ordenó también que los que ya estaban comprometidos o casados con mujeres extranjeras se divorciaran, se separaran. E inclusive expulsó a algunas mujeres extranjeras con sus hijos de Jerusalén. Entonces, un decreto, este sí es un decreto muy, ¿cómo se dice? Extremista, muy extremista. Si nosotros viviéramos en la época y fuéramos de derechos humanos, derechos de la mujer o derechos de la niñez, reclamaríamos, ¿no? Iríamos a reclamar, no, esto es una injusticia, esto no puede ser, nosotros somos personas que, así haríamos, ¿no? Armaríamos un grupo así, un movimiento, una ONG, qué sé yo. En aquella época existía también este tipo de personas que se manifestaban y utilizaban la escritura y muchas veces la historia o los, ¿cómo se puede decir? Los mitos o leyendas o cuentos o narraciones que había sobre el pueblo, sobre acontecimientos que hablaban y mencionaban precisamente temas como esto, de extranjeros. Y había un tema famoso que era el caso de Ruth la Moabita. El libro de Ruth
de acuerdo a la Biblia, ¿no? Está entre el tiempo de los jueces, ¿no? Está entre los jueces y los reyes, ¿no? Ahí está, entre los jueces y los reyes, Samuel, por ahí está. Su contexto histórico. Pero de acuerdo a los que investigan la Biblia y los que conocen el lenguaje escritural, ese libro se escribió aproximadamente en la época de Esdras y Nehemías. ¿De qué está hablando, no? De acuerdo a el texto, hay personas que conocen, ¿cómo se llama? El lenguaje moderno, antiguo, primitivo. Entonces el lenguaje de Ruth es un lenguaje de la época de Esdras y Nehemías, porque es un libro de protesta, es un libro de reclamo, es un libro que trata de hacerle entender a la sociedad de esa época que están cometiendo injusticias. ¿Y de qué manera? Mencionándoles algo que ellos conocían como leyenda o historia, en especial sobre los antepasados de uno de sus héroes, que era el rey David. Entonces por eso vamos a tocar unos puntos. Yo no puedo hablar todo hoy del libro de Ruth porque no es el tema, pero algunos puntos nomás que puse en el capítulo 3 para entender. Vamos a ver, capítulo 3, versículo 3. La oposición a esta postura se manifestó con la publicación del libro de Ruth. Alguna mujer o mujeres o personas que estaban en desacuerdo con esta postura de Esdras y Nehemías empezaron a narrar o escribir o preparar o editar este libro. Dice, entonces, este libro tiene personajes como Elimelech, que significa mi Elohim es rey. Uno de sus hijos que se llama Malom, que significa enfermedad. Imagínense el nombre que tiene, enfermedad. 3, Quilión, que significa destrucción. Entonces, fíjense que los 3 hombres que aparecen en el relato, uno tiene el nombre de mi Elohim es rey, y sus 2 hijos, enfermedad y destrucción. Entonces, muchas veces, la que está escribiendo esto está tratando de entender que la tragedia y la desgracia ocurría por los acontecimientos que los hombres cometían, por las decisiones que muchos hombres tomaban, porque los hombres eran los reyes, las autoridades, y ellos tomaban la autoridad en representación del Eterno y traían al pueblo enfermedad y destrucción. Entonces el que escribe esto ya con los nombres te queda hacer entender eso, ¿no? Y después pone las mujeres. Uno se llama Orfa, que significa espalda, y la otra se llama Ruth, que significa amistad. Que amistad o esperanza. Y la mujer, la señora se llama Noemí, que significa dulzura. Y que narra que ciertamente las mujeres también tienen ciertas características. Algunas dan la espalda. Noemí representa al pueblo hebreo, representa al pueblo de Israel, representa a la nación que cayó en desgracia por causa de su representante, de su rey, y que sus hijos tuvieron enfermedad y destrucción. Eso representa a Noemí. Y estas extranjeras precisamente representa a las extranjeras, ¿no? Que se unieron a su familia, pero que ellos no tienen la culpa de la desgracia que cometieron sus líderes. Pero entre ellas también hay algunas que te dan la espalda. Que a pesar de la desgracia que le pasó a Noemí, le dieron la espalda, y esta fue órfano, que al final le dio la espalda y regresó con su pueblo. Pero hay otra que decidió seguir la voluntad del Todopoderoso, y a pesar de ser extranjera, tuvo una amistad con Noemí. Y esa amistad era más fuerte que los lazos sanguíneos, inclusive. ¿Entienden este punto, no? Eso estamos viendo solamente por los nombres, no estamos ni explicando el libro de Ruth, ¿no? Pero ya con los nombres, recuerden que el nombre Shen significa actitud, actividad, movimiento, manifestación, todo lo que implica tu vida. Eso es el nombre. Finalmente, el libro de Ruth dice, Elimelech se muda a Moab por hambre en Moab y habita allí. Luego los hombres de la familia mueren, traen desgracia, ¿no? ¿Quién era Elimelech? El rey, mi Dios es rey. El representante del pueblo es lo que llevó a tragedia a su pueblo, ¿no? Las mujeres quedan desamparadas y sin esperanza. Orfa da la espalda a Ruth y queda con Noemí. Y en Ruth capítulo 1 sale esta famosa frase conocida por todos que Ruth le dijo a Noemí cuando ella le dijo, hija mía, regrésate a tu casa porque yo ya no tengo nada para darte,
porque estoy en tragedia. Esa era la situación de Jerusalén cuando cayó en manos de Babilonia, cuando dejaron el país desastre. ¿Cómo estaba el país? Arruinado. Entonces muchas extranjeras como Orfa regresaron a sus tierras y a hacer sus vidas. Pero otras extranjeras que habían tenido lazo con hebreos, que decidieron en sus corazones, y aquí sale. Entonces Noemí le dijo, mira, tu concuñada se vuelve a su país y a sus dioses, vete tú con ella. Pero Ruth le contestó, no me pidas que te deje y me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Esta era una voz en representación de todas aquellas extranjeras que estaban viviendo en Jerusalén y que habían decidido servir al Elohim de Israel y a restaurar el país, a servir al país, a servir a los hombres de Judá como su propio pueblo. Y que ahora están recibiendo esta tremenda injusticia de ser expulsadas por el solo hecho de ser extranjeras. No se estaba mirando su condición de fe en sus corazones, por eso está este libro de protesta. Moriré donde tú mueras y allí quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. Y regresan a Belén. ¿Y qué hacen en Belén? Ruth se dedica a servirle a su nuera. Y dice, servicio a un descendiente de Judá. Y finalmente el libro termina con la genealogía del rey David. Me parece extraño que justamente el libro, hablando de la historia de una mujer moabita que llega a Belén después de haber enviudado con su nuera, con su suegra, trabaja y termina, se casa con un tal Boz, todos felices, pero el libro termina con una genealogía. ¿Verdad que es extraño, no? Entonces, ¿qué nos quiere hacer entender? ¿De dónde viene la genealogía del héroe máximo del pueblo de Judá, del pueblo hebreo? Y acá sale. Ruth 4:17. Al verlo las vecinas decían, le ha nacido un hijo a Noemí y le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Jesé y abuelo de David. Se está diciendo ahí. Estos fueron los descendientes de Fares. Aparece con Fares. Primero, ahí tendría que terminar ya el libro de Ruth. Obed fue el padre de Isaí, ¿no? Abuelo de David. Pero no, esperen un rato. Todo el libro de Ruth era para contarles esto, dice el que está narrando. Estos fueron los descendientes de Fares. ¿Quién era Fares? ¿Quién sabe quién era Fares? ¿Quién era Fares? Hijo de Judá. Hijo legítimo de Judá. Con Tamar. ¿Y quién era Tamar? Tamar era nuera de Judá. Y saben la historia de Judá y Tamar, ¿no? Ahí para qué contarles todo. Entonces ahí ya uno, qué decepción, ¿no? En nuestro antepasado de Judá tuvo un tema muy raro ahí con su nuera y ahí con su hijo y bla, 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 bla. ¿Eh? Una cananea, muy bien, una extranjera cananea. Y no solo eso, que se disfrazó de ramera y así. Bueno. Fares fue padre de Ersón. Ersón fue padre de Ram. Ram fue padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Naasón. Naasón fue padre de Salmón. Y Salmón fue padre de Boz. Y ahí me quedo otra vez. ¿Y quién era Boz? ¿Eh? El tatarabuelo de David. Y hijo de una extranjera Rahab. ¿Y quién era Rahab? Otra cananea que era ramera en Jericó. Ahí está usted que está ahora. No, nosotros somos linaje santo, linaje perfecto, apartados moabitas, apartados. Ahí se dan cuenta ustedes que ellos usaron este texto para argumentar un pensamiento que ellos trajeron de Babilonia, porque en Babilonia es donde ellos querían resaltar el linaje santo. Entonces trajeron esta idea y la querían implementar ahí en Jerusalén. Pero acá se levantan algunos haciéndole entender, ahora el linaje santo y traída. Vamos a mirar un poco nuestro pasado, a ver de dónde venimos, a ver cómo le quedan eso. Y ahí sale
Raad, una extranjera moabita. No, me faltó. Salmón fue padre de Boz, hijo de una extranjera. Raad, Boz fue padre de Obed. Ahora ya está hablando de este señor. Hijo de Ruth, extranjera moabita. Obed fue el padre de Jesé y Jesé fue el padre de David. ¿Cómo te quedó lejos Edra y Nehemías ahí? Entonces, una moabita es el antepasado de nuestro líder máximo, de nuestro creador, de nuestro fundador de nuestro templo, nuestro hombre más sabio. Ahí estaba hablando Nehemías que es Salomón. Y Salomón, ¿quién era su antepasado? Aparte también, la mamá de Salomón era Betsabé, y ahí también hay una historia un poco, sí. También fue amonita, y ahí dice, vamos a buscar la extranjera. Estos son bases nomás. Nosotros acá para los que protestaron con este sistema. Bueno, y vamos a ver lo que Esdras había establecido, ya para recordar. Esdras 9:1 dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Este era otro tema, ¿no? Este era otro tema. Pero se mezclaron los temas aquí. Porque han tomado, fíjense que le dicen, estos pueblos, nuestra gente, no han dejado de cohabitar con las mujeres, no han dejado de las prácticas paganas. No han dejado las prácticas paganas. Las prácticas paganas es una cosa. Y acá le dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para su hijo, y el linaje santo ha sido mezclado. Esto es lo que realmente le molestaba. No es tanto las prácticas, porque como yo les dije cuando estuvimos estudiando Esdras, para aquel entonces ya las prácticas cananeas que se hacían en ese tiempo en Canaán ya no se hacían sacrificios de humanos, sacrificios de niños, eso ya terminó, eso ya era del viejazo. Ya puede ser que algunas prácticas tradicionales judías es la que ya no estarían haciendo. Algunas prácticas que ya habían traído Zorobabel y Yeshua de Babilonia es la que no estaban más practicando. O sea, la halajá judía. Entonces ahí ya se mezcló todo así. Eso mismo ocurre en tiempo de Yeshua. Ahora nosotros le entendemos mejor a Yeshua porque Yeshua le da con todo a los fariseos y a los tradicionales. Entonces dice, acá lo que le molestó es que se mezcló el linaje santo. El judío santo se mezcló con las cananeas paganas. Eso era falso. La presencia de las extranjeras. ¿Y de dónde trajeron ellos esta teoría del linaje santo? Una vez más, de Babilonia. Porque allá ellos no querían tener, un grupo especial, grupo de líderes religiosos, no querían perder ¿cómo se puede decir? Idiosincrasia judía, ¿no? Nosotros somos judíos, netos judíos. Y como ahora también, como ahora los judíos quieren identificarse bien como judíos y no quiere tener nada que ver con otras personas, haciendo entender que ese estilo de vida y ese estilo de vestimenta, comportamiento es algo santo y lo demás es todo pagano. Lastimosamente eso también se ha metido en este tema de raíces hebreas. Y hay una gran confusión. Y muchas veces se pasan condenando a la gente. Cosa que no es correcta. Que eso le hace más santo, ¿no? Bueno, estamos viendo que no era así. Bueno, versículo 4, ¿no? Y antes de esto, volviendo a Nehemías, ¿no? El sacerdote Eliasad, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Elohim, había emparentado con Tobías. También esta persona había hecho parentesco. No sabemos si se casaron sus hijos o qué tipo de parentesco, pero con este Tobías, que era un amonita, ya habíamos hablado bastante de él. Acá en la nota dice, nota 4, Nehemías 6:17, dice, durante estos 52 días circularon muchas cartas entre Tobías y los nobles de Judá. Eso ya habíamos hablado cuando vimos Nehemías, que había espías, ¿no? Porque había parentesco familiar. 5. Y les había hecho una gran cámara en la cual guardaban ante las ofrendas el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaban mandado dar a los levitas, los cantores y los porteros y las ofrendas de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey al cabo de algunos días y pedí permiso al rey. Bueno, acá ya acontece otro tema. Aquí el problema es que mientras
Nehemías estuvo de viaje, los sacerdotes que tenían parentesco con este señor Tobías, que era constantemente le estaba creando problemas a Nehemías, ¿se acuerdan? Todo el tiempo le estaba creando el problema. Viene a Jerusalén y le solicita que le pueda ceder una habitación, unas habitaciones donde se guardaban provisiones para los levitas. Y este sacerdote le cede, ¿no? O sea, hace como, ¿cómo se puede decir? Tratos políticos, ¿no? Tratos políticos le da ahí. Y entonces ese lugar que tenía que ser usado para los levitas se desaloja. Y aparte, ya las personas no estaban más trayendo sus contribuciones para los levitas y ya no se le estaba dando más importancia a los que estaban ministrando en el templo. Entonces empezaron los levitas a ir a trabajar. O sea que estos sacerdotes que se involucraron con los políticos que siempre le hicieron la contra a Nehemías, lograron hacer que no tenga más importancia los servicios y las actividades en el templo. Esto sí estaba mal, ¿no? Porque estaban usando las cosas dadas para el Padre para darle satisfacción a sus amigos políticos. Bueno, Nehemías no estaba, dice. A ver la nota 6. En ese tiempo, por eso puse acá ese texto, en ese tiempo apareció un profeta que les reclamó esto. Acá en el libro, en Nehemías 13 no aparece tanto, pero si ustedes van al libro de Malaquías y ven todo lo que dice Malaquías, precisamente él reclama esto. Reclama por qué ustedes están profanando, por qué no están trayendo el diezmo al alfolí, porque muchas cosas que él ha reclamado. Y vendrá juicio sobre ustedes, y aquí vendrá mi mensajero y les va a hablar, y todo lo que dice Malaquías, ¿no? Interesante ese libro estudiar. Fue en este tiempo que él empezó a reclamar. Él era uno de los miembros que fue nombrado que fue establecido un consejo de 120 líderes que fueron nombrados para administrar, y la mayoría de los otros líderes ya entraron en corrupción. Y era como el único en la bancada que reclamaba, ¿no? Lo único que reclamaba, así como hay siempre algún diputado, un solitario que reclama y justicia para el pueblo, que se está haciendo todo mal, y el resto se queda callado. Algo así, ¿no? Imagínense así. Veamos algunos textos que dijo este señor Malaquías. Malaquías 1:6 dice: el Eterno de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Así le estaba hablando Malaquías a estas personas por la manera que estaban haciendo trato en el templo. Otro texto, Malaquías 1:14. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Eterno. Pues yo soy un gran rey, dice el Eterno de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Entonces ellos hacían promesa de que vamos a dar lo mejor para el Padre, vamos a servir con todo el corazón, no, vamos a hacer, pero después no hacían nada. Terrible, ¿no? Así estaban ellos viviendo. Vamos a servir al Eterno con todo el corazón, con toda la lucha, lucharemos. Pero a la hora de la verdad, Malaquías 2:7. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Elohim, y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es mensajero del Eterno de los ejércitos celestiales. ¿Está hablando? Ustedes deberían de ser consejeros, deberían ser los que enseñan la palabra, la instrucción al pueblo, pero al contrario, ustedes se corrompen con los líderes políticos, ustedes corrompen el país y el pueblo. Oye, plaeaba aquí, a veces plaeo. Después otro texto, 2:16. Pues yo odio el divorcio, dice el Eterno Elohim de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Eterno de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Ahora vamos a explicar un poco. Nosotros en aquella vez cuando tocamos Malaquías hablamos de este tema. Primero viene Esdras que les da la orden de separarse de sus esposas extranjeras. Y muchas mujeres extranjeras fueron expulsadas.
De la misma forma se leyó ahí el texto de la monita moabita y se empezaron a separar a las extranjeras. Ahora viene Malaquías, inspirado por el Eterno, porque él viene como profeta y saca un mensaje. Él dice que esto viene del Eterno. ¿Así dice o no? Acá él no está hablando según las reglas, según las normas, él está recibiendo inspiración. Desde mi perspectiva y de acuerdo a lo que escuchamos acerca de Yeshua, Yeshua habló también del tema del divorcio. Y Yeshua dijo que el plan del Eterno era dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No dice a qué tipo de mujer, a su mujer dice. No dice de qué nacionalidad era la mujer tampoco. Dice a su mujer. Entonces ese principio usó Yeshua con los fariseos. Y si Yeshua hablaba por inspiración del Eterno, ahora Malaquías está hablando por inspiración del Eterno, podemos darnos cuenta entonces, tristemente, ¿no? Que Nehemías y Esdras para aquel decreto no hablaron con inspiración del Eterno. Aunque, cuidado, chocante eso, ¿no? No se golpeen, ¿no? ¿Qué? ¿Estás hablando que Nehemías se va a equivocar? Nehemías era perfecto, Esdras era perfecto. No son hombres. David no era perfecto, ¿o sí? Moisés tampoco era perfecto, cometía muchos errores también. Entonces, ¿ustedes creen que Nehemías y Esdras pueden ser perfectos? El que tenía un deseo de hacer lo correcto, eso está bien. Pero de ser perfectos, tal vez no. Por eso podemos darnos cuenta que Malaquías, inspirado por el Eterno, está diciendo: pues yo odio el divorcio, dice el Eterno, Elohim de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Eterno de los ejércitos celestiales. Para el tiempo de Malaquías y después de que se fue Nehemías y dejaron ese decreto, ustedes saben qué ocurría, que los hombres ya no les interesaba si su esposa era extranjera o no, simplemente ya no le gustaba a su esposa y ya le dejaba. Y ahí argumentaban algún texto de la Escritura, como fueron los fariseos en tiempo de Yeshua, porque está escrito que si tu, ¿cómo decía? Tu esposa te molesta en alguna cosa, dale carta de divorcio, ¿no? Si te es infiel o no, ¿cómo decía ahí? Ay, me olvidé el texto, ¿no? Pero dice, por cualquier causa, algo así, dice, ¿no? Dale divorcio. Y Yeshua les dijo, sí, ese fue un decreto por la dureza de sus corazones. ¿Qué es un decreto? Algo que en ese tiempo se estableció porque el Todopoderoso estaba viendo que ellos estaban maltratando a sus mujeres. Y estableció como decreto. Y después los judíos, para su conveniencia, o los líderes religiosos, lo establecieron como mandamiento. Y Yeshua le explicó bien ahí. Le explicó bien. Entonces estamos viendo acá uno de los temas que Malaquías estaba hablando en ese tiempo. Algo más de Malaquías, 4:5 dice: mírenlo, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran, terrible día del Eterno. Sus predicciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Entonces, el profeta Malaquías también recibió inspiración de que vendría alguien que tendría el espíritu de Elías. ¿Qué significa el espíritu de Elías? Espíritu reconciliador, porque Elías logró reconciliar al pueblo. Ahí cuando hizo el desafío con los profetas de Baal, logró reconciliar al pueblo con el Eterno. Logró hacer que el pueblo vuelva a servir al Todopoderoso. Va a venir ese mensajero. Él dejó esto en sus profecías. Bueno, aquí estábamos viendo entonces ese punto. Esto fue durante la ausencia de Nehemías de Jerusalén. Entonces él estuvo ahí dando duro a los judíos. Versículo 7. Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasid por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Elohim. O sea, este Tobías, un extranjero, enemigo de Nehemías, por ayuda de los sumos sacerdotes, el sacerdote Eliasid, logró tener, ¿cómo se puede decir?, un departamento en el templo, su propio departamento donde él hacía sus actividades, en el templo sagrado del Eterno, ¿no? Gracias a su amigo político, algo así, ¿no? Para volver a Jerusalén, y entonces, ese ya leímos, ¿no? 8, y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y aquí ya empieza Nehemías a actuar de manera dura, ¿no?
Entonces ahora le entendemos también a Yeshua cuando actuó duramente. No era él nomás que actuaba así. Acá Nehemías también actuó así. No se enojó y vimos ahí la imagen que tiró así. Empezó a las cosas de Tobías, tiró todo afuera, ¿no? No sé si eso era algo bien civilizado hacer, pero él hizo, ¿no? Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí a los utensilios de la casa de Elohim, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. En esta nota también Malaquías habló sobre ese punto, ¿no? Fíjense lo que Malaquías dijo con respecto a eso. Malaquías 3:10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo. Ahora entendemos de qué está hablando Malaquías. En esos depósitos se traían todos los granos, las primicias, para que de eso puedan vivir los levitas que estaban sirviendo al templo. De eso estaba hablando Malaquías en este lugar, cosa que los israelitas ya no estaban haciendo. Y Malaquías les reclamó, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Eterno de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtelo, pónganme a prueba. ¿Por qué Malaquías habló así? El templo, los servicios del templo servían para unir el corazón del pueblo hacia el Eterno. Los cantos, los servicios, los sacrificios. El objetivo era más que todo que el pueblo se una y conecte su corazón hacia el Eterno. Pero lo que estaba ocurriendo acá era que las personas estaban teniendo más interés en las cosas políticas, en los negocios, en los comercios, y descuidaron su conexión con el Eterno. No sé si me captan esto. Entonces, servir al Eterno es para que se cumpla un propósito. Si los hermanos en la congregación tienen el deseo de servir al Eterno, ¿no? En este tiempo, nos van a traer sus granos, ¿no? Nos van a traer sus primicias. Sabemos nosotros que en aquella época usaban granos, eran un depósito, ese era el famoso alfolí, no era ¿cómo se dice? Un canastito, era un depósito. Pero el objetivo, ¿cuál era? El propósito, ¿cuál era? Que haya comunión entre el Eterno y su pueblo. Ese era el objetivo. ¿Y qué había ocurrido acá? Ya que el pueblo se había corrompido, los líderes se habían corrompido, mezclándose con la política, con los religiosos, con los hombres que no tenían temor hacia el Eterno. Los que servían al Padre ya no podían más ejercer su trabajo y tenían que ir a buscar trabajo en el campo. Abandonaron su oficio. Es por eso que las congregaciones necesitan del apoyo de los miembros, de los hermanos. De lo contrario, no se puede hacer reunión, no se puede hacer fiesta bíblica, no se puede hacer estos servicios que nosotros hacemos. Es importante que entendamos que prepararse para exponer la palabra requiere tiempo. Preparar el salón, preparar todas las cosas que organiza una congregación requiere tiempo, trabajo y dedicación. Entonces, si las personas no captan eso, no, nosotros solamente le damos la plata al pastor para que viva de balde, si así tienen su pensamiento, entonces no se va a poder cumplir esos objetivos. En realidad, lastimosamente, muchos líderes y pastores aprovechan esta situación para enriquecerse. Y por eso es que este versículo de Malaquías 10 es tan famoso, ¿no? Pero lo usan con otro objetivo, ¿no? El objetivo acá por el cual Malaquías hablaba era porque no se estaba haciendo más los servicios en el templo. Ya no se estaba adorando al Padre, el pueblo no podía tener más comunión. Ese era el objetivo. No era enriquecerle al pastor ni que la iglesia tenga un montón de lujos. Era poder compartir. Entonces, para nosotros, como congregación, ¿qué es lo importante? Primero, que podamos tener la oportunidad de reunirnos. Si el Padre nos permite reunirnos, es ya con lo que sea. Si podemos pagar la luz, el agua y los servicios básicos. Que por lo menos tengamos esto. ¿Qué tenemos acá? Por lo menos tenemos aire, ventilador, piso, micrófono. Esto no implica millonadas de dólares, ¿o sí? Y nos podemos reunir, podemos celebrar la fiesta. ¿Qué traemos en la fiesta? Nuestros bocaditos, nuestro jugo, nuestra gaseosa y compartimos. Entonces se cumple el objetivo. Se cumple el objetivo. Eso era lo que el Padre estaba hablando acá. No de enriquecerle a algunos líderes.
Pero eso no estaba ocurriendo en ese tiempo. Bueno, continuemos. Entonces reprendí, versículo 11, a los oficiales y le dije, ¿por qué está la casa de Elohim abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite y a los almacenes. Entonces una dura reprendida, entonces la gente volvió a traer los diezmos a su lugar donde correspondía. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anam, hijo de Zacur, hijo de Matatías, hijo de Herán, tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Elohim, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Elohim y en su servicio. Constantemente Nehemías está clamando esto, ¿no? Por favor, acuérdate de mí. ¿Saben por qué? Porque en realidad él no logró cumplir el plan que tenía propuesto. O sea, el pueblo no cambió. El pueblo no vivió fielmente, al contrario. Esto ya él lo escribe después de mucho tiempo, ¿no? Esto no es que en este momento está en vivo, ¿no? Esto lo narró ya. Entonces, yo intenté cambiar a tu pueblo, pero probablemente él se dio cuenta que usó mucha mano dura y algunas cosas no la hizo como tenía que hacer, ¿no? Probablemente. Por eso constantemente se está acordando de este punto. Tal vez actué muy agresivamente. Pues en mi perspectiva, venir y tirar, romper todas las cosas, no es la manera correcta de actuar, ¿no? Pero bueno, él creía que estaba haciendo bien, ¿no? Muchas veces eso es lo que nos muestra la naturaleza humana. Somos humanos y queremos hacer lo correcto, pero algunas veces no nos viene esa ira. Por eso tenemos que saber tener control. Amén. 15. No, otro problema grave. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga que traían a Jerusalén el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Ahora comienza el problema con el trabajo que estaban haciendo en día de reposo. ¿Y cómo vamos a entender esto? A ver si Nehemías estaba hablando lo correcto o abusó un poco. Vamos a tener que ir a otros textos para saber qué es lo que ocurrió acá. Porque hasta aquí parece que está bien. Es día de reposo. ¿Cómo van a empezar a trabajar en día de reposo? ¿Qué están haciendo? Hasta acá está bien. Pero vamos a ver un poco más adelante. Vamos a esta nota 15. ¿Qué dice la Torá? De acuerdo a Deuteronomio 5. Guardarás el día de reposo para santificarlo como el Eterno tu Elohim te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo al Eterno tu Elohim, ninguna obra harás. Yo le puse ahí, porque esa palabra obra es la que ha sido después usada para hacer muchísimos cercos, para hacer muchísimas interpretaciones. Ellos a esa palabra obra le han agregado un montón de cosas que la palabra no dice. Dice, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, tu buey, tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste, aquí está la razón de este mandamiento de acuerdo a Deuteronomio, y eso es muy importante. Acuérdate que fuiste siervo, o sea, esclavo, no tenías derecho, no opinabas, solamente tenías que trabajar. Orden de Faraón y trabajas como esclavo toda tu vida en tierra de Egipto, y que el Eterno tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Eterno tu Elohim te ha mandado que guardes este día. O sea, el objetivo, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 5, del día de reposo era recordarte que vos fuiste un esclavo. Que vos fuiste un esclavo y que que no podía vos servir al Todopoderoso. ¿No? En tu mente no podía estar el Eterno porque vos solamente tenías que estar bajo el poder y el servicio de Faraón. Ese era el objetivo del día de reposo. Entonces ese día te daba no solamente para que descanse, sino para que también te acuerdes que tenés un Creador que te da la posibilidad de pensar en Él, de servirle a Él. Esa parte muchos se han olvidado y han usado el día de reposo para condenar, juzgar a otras personas. Porque si yo entendí eso, ¿yo qué voy a hacer el día de reposo? Voy a adorarle al Padre, voy a servirle al Todopoderoso, voy a honrarle a Él.
no voy a estar dedicándome a buscar quién guarda y quién no guarda, o a acusar a otra persona, como hoy en día se está haciendo. Ese es el primer punto que uno tiene que entender. Pero sigamos. 16 dice, también en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, acá sale la palabra clave, profanando así el día de reposo. O sea, para los judíos en aquella época, el día de reposo, el día de partir de viernes a la tarde hasta sábado a la tarde, era un día santo, sagrado, un día especial, muy consagrado, que cualquier cosa que una persona haga que no esté de acuerdo a las reglas que muchas veces ellos establecieron, era profanarlo. Al principio no había tantas reglas. Cuando se dio este mandamiento no había tantas reglas. Pasando el tiempo, las reglas se fueron añadiendo, que después ya era un tiempo o un momento para perseguir. Se usó este tiempo para perseguir a otras personas, en especial para las personas que no están de acuerdo a tu política. No sé si me están captando lo que estoy diciendo. Yo estoy hablando de acuerdo al contexto histórico del tiempo de Nehemías. Es como que estos no son de mi partido y no hacen las cosas, las reglas que nosotros establecimos en Shabbat, persíganlo. Supongamos que el hermano Walter tiene su manera de guardar el Shabbat. No sé, él guarda tranquilamente en su casa, una vez se toma su tereré o barre, pero hay otro grupo que no guarda así, no, que en Shabbat tiene que ser de esta manera, tiene que sentarte de esta manera, tiene que decir ciertas palabras y tal cosa no tenés que mover, no tenés que salir con tu auto hasta allá. Entonces empieza ya a haber movimientos, grupos. Entonces acá lo que ocurría es que estaba el movimiento de Nehemías y Edra, que tenían sus reglas, su sistema, su manera, y la estaban aplicando. Y cuando alguien no seguía esa regla, estaba profanando. Entonces era perseguido. Y eso continuó. ¿Hasta qué tiempo continuó? Hasta los tiempos de Yeshua. Y hasta nuestros tiempos. Por eso Yeshua peleó con este sistema, ¿o no? Peleó. Y eso es importante que podamos entender. Bueno, no hicieron así vuestra. Ahora, esto es cierto lo que le está diciendo Nehemías. No todo lo que Nehemías está hablando está incorrecto, ¿no? Pero él está defendiendo el movimiento al que él encabeza. Pero miren lo que le dice acá. Esto es una cosa importante. No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Elohim todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. ¿Dónde aparece esto? De que el Todopoderoso trajo ira porque ellos profanaron el día de reposo. Vamos a la nota. Jeremías 17. Y como tarea o como, ¿cómo se puede decir? Extensivo, si quieren saber más, lean todo el capítulo 17. Súper interesante, ¿no? Pero voy a tratar de explicarle el contexto. Porque si vos lees Jeremías 17 y aplicás como Jeremías 17 la prueba contundente de que no hay que hacer ningún trabajo en Shabbat, nada en Shabbat, entonces vas a salir otra vez del contexto. Porque ¿qué ocurría en tiempo de Jeremías? Precisamente lo que está diciendo en Deuteronomio, los líderes estaban esclavizando al pueblo. Ustedes saben que en realidad la causa por la cual vino Babilonia y conquistó a Jerusalén fue porque los reyes decretaron que la libertad que ya tenía que salir para los esclavos, porque había personas que trabajaban como esclavos por deuda trabajaban como esclavos. Entonces, esa deuda se cumplía en 7 años o tantos tiempos, ¿no? Entonces ya se cumplió el tiempo que los esclavos tenían que ser liberados de acuerdo a la Torá, pero los reyes, viendo que había mucho negocio, los comerciantes se fueron a presionarle al rey. No podemos porque tenemos mucha venta, está entrando nuestra mercadería, ahora estamos recibiendo tantas cosas porque ahora con este tiempo que se sabe que va a venir la guerra, entonces estamos proveyendo, ¿no?, de víveres para poder negociar en tiempos de guerra. Estoy hablando de lo que ocurrió realmente en tiempo de Jeremías. Entonces, el rey decretó que los esclavos que sigan trabajando. O sea, le dio 2 años más de esclavitud gratis. Esclavitud gratis para sus amos. Entonces, estas personas tenían que estar trabajando a full porque se acercaba ya la guerra
Entonces, ¿hasta qué día ellos trabajaban? Hasta los días de reposo. Ya no importaba más reposo, fiestas bíblicas, nada, porque a los líderes, a los reyes, solo le importaba prepararse, preparar provisiones. Y ahí fue donde Jeremías se va y se para y les exhorta. Me captan ahí, ¿no? Ustedes pueden leer todo el capítulo 17 para saber. Ahí es donde él les exhorta. Entonces tenemos que entender que este es otra vez un contexto de la época que ocurrió en el momento, pero ahora Jeremías la está aplicando en un contexto un poco fuera de contexto. Un poco, no es tanto así. Pero bueno, le das a entender que esa fue la causa por la cual el pueblo cayó. En realidad fue porque no liberaron a los esclavos. Y eso sí era terrible en aquel tiempo. Y claro, al no liberar a los esclavos y obligarles, ellos no respetaban las fiestas bíblicas ni los días de Shabbat, porque en su mente estaba solamente el dinero, el dinero. Sin embargo, si no me escuchan y se niegan a guardar como sagrado el día de descanso, y si ese día pasan mercaderías por las puertas de Jerusalén, como si fuera cualquier otro, entonces quemaré estas puertas, el fuego se extenderá a los palacios y nadie podrá apagar las llamas. Esto era una queja y una protesta, porque hasta en día de reposo los líderes y los reyes le hacían trabajar a los esclavos que ya tenían que haber sido liberados. ¿Y qué decía el mandamiento de Deuteronomio capítulo 5? ¿Para qué era el día de reposo? Acuérdate que fuiste esclavo, para que precisamente no esclavice más a tu propio pueblo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Bueno, entonces eso nos hace entender que si una persona no le queda otra, ¿no? Tiene que hacer actividad para vivir, eso no quiere decir que está esclavizando a otra persona. Bueno, vamos a seguir porque se nos va el tiempo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo, bueno, acá aparecen ya, el 18 ya leímos, ¿no? A ver, sí. Aparecen ya los primeros decretos, cercos. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, atiendan bien ahí, dije que se cerraran las puertas. Ese ya es un decreto dado por Nehemías, que más adelante se fue convirtiendo en un mandamiento. Y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. O sea, eso de parar de viernes a la tarde hasta el día después del día de reposo, eso ya era un decreto de Nehemías, obligatorio. Ya un decreto dado por un gobierno ya. ¿Están entendiendo este punto? Un gobierno encabezado por Nehemías bajo el poder del imperio persa. O sea, no era algo que aparentemente venía del Todopoderoso. Porque guardar el día de reposo, en aquella época, si ellos estaban bajo el poder de los persas, tenía que salir el corazón del pueblo. Porque el pueblo no tenía autoridad, no tenía autonomía, no tenía un líder, un rey judío. Estaba gobernado por los persas. Entonces se puede decir que este decreto está protegido por el rey persa. O sea, el rey persa es su Dios. No sé si me entienden. Si ellos van a obedecer, no es porque van a obedecer a Dios lo que van a obedecer esto. ¿A quién le van a obedecer? A Artajerjes. A Artajerjes, sí, a él. Porque él es la autoridad. Entonces, una vez más, ellos van a entrar en esclavitud de un extranjero. Precisamente lo opuesto que dice Deuteronomio capítulo 5. No sé si me están captando lo que hablamos. Esto es, ¿cómo se dice? Aterrador, chocante, ¿no? Sí, yo digo chocante, pero hay que explicar cómo dice la Escritura. Entonces, fue un decreto. Dice, dije que se cerraran las puertas y ordené que no las abriesen hasta el día después de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que el día de reposo no introdujeran cargas. Él puso, él ordenó. Vamos a esta nota 19. Nehemías 13:19, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente. Entonces ordené que todos los viernes, acá sale, todos los viernes se cerraran las puertas de Jerusalén al caer la noche y que no se abrieran hasta que terminara el día de descanso. Envié a algunos de mis propios sirvientes a vigilar las puertas para que no pudiera entrar ninguna mercadería
en los días de descanso. Imagínense que yo como pastor empezara a hacer eso. Cada viernes le envío acá a mi hijo, vayan y cierren todos los negocios de los hermanos que nosotros conocemos. Cierren ahí. Y yo he visto que en Israel así hacen. Hay algunos líderes judíos, ustedes pueden buscar en YouTube, que cuando llega ya, ellos dicen que calculan 2 estrellas o 3 estrellas, no sé muy bien. Cuando ya Shabbat, viernes a la tarde, ellos se van y ¡pum! Si alguno todavía no metió su cosa, le tiran todo ahí. Así hacen. Uno se enoja. Shabbat. Y algunos tienen que hacer. Yo no sé si eso viene del Eterno o no, pero bueno. Así dice, estas cosas aparecieron ahí. Ahora entonces sabemos de dónde eso de que jaque. De ahí viene, eran decretos dados. Éxodo 28, vamos a ver lo que dice otra vez en Éxodo 28. Este mandato. Acuérdate de guardar el día de descanso y mantenerlo santo. Tienes 7 días a la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Eterno tu Elohim. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos, siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pero versículo 11 dice, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Atiendan bien esta cosa. De acuerdo a Deuteronomio, la razón por la cual se dio el día de reposo es para que nos acordemos que éramos esclavos, ¿sí o no? Y que no vivábamos como esclavos. Pero de acuerdo a Éxodo, es para que nos acordemos que el Todopoderoso creó el mundo en 6 días y el séptimo día de reposo. O sea, el objetivo, de acuerdo a Éxodo, de guardar el día de reposo es acordarnos que somos parte de la creación del Todopoderoso. Somos parte de una creación maravillosa. Que somos seres hechos por un Todopoderoso que tiene misericordia de nosotros, que nos ama y que nos preparó para un plan maravilloso. Eso es de acuerdo a Éxodo. Entonces vimos Deuteronomio y vimos Éxodo. Son las dos partes donde salen los mandamientos. Sí hablamos, harás esto, no harás. Pero el punto clave es lo que he leído. Pero la gente se ha olvidado de eso. Y ha usado el día de reposo como armamento político. Como sistema de opresión y ataque a otras personas. Y ya no puede más entender el plan del Padre. Bueno, pero continuemos porque tenemos que terminar esto. Ahí. Dice más, ¿no? Y sé que... ¿dónde me quedé? 20, ¿no? Y se quedaron fuera de Jerusalén una o 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Ahora, vamos a entrar en el pensamiento de los que vendían mercancía. Yo no sé muy bien si esta gente está de acuerdo con la política de Edra y Nehemías, si son comerciantes que vienen a proveer al pueblo. No sabemos sus posturas, si son creyentes, si son devotos, no sabemos. Probablemente son solamente gente que quiere venir a ganar dinero, no está pendiente ahí de las creencias de Edra y Nehemías. Pero acá el trato que Nehemías les va a dar no es un trato religioso, atiendan muy bien, es un trato político. No sé si me captan. Es un trato como yo soy el que mando y aquí se cumplen mis reglas. Ese es el problema de esta cuestión de Nehemías en este punto. No es que le explicó a estas personas, porque estas personas que van, no sabemos si entienden o no entienden, que nosotros, tirios dice que son de otra parte. Nosotros solamente hacemos nuestro trabajo. Pero miren, disculpen señores. Entonces también debería, ¿no?, de ser, si es que ellos están bajo la presión de los persas y los persas no tienen el Shabbat como regla en su estatuto, entonces, si esto viene del Eterno, si es un mandamiento de Deuteronomio para recordar que éramos esclavos en Egipto, de Éxodo para recordar que el mundo fue creado en 7 días, entonces esto debería de tratarse en un ambiente más privado, religioso, ¿sí me entienden, no? Ahí, de corazón. Que el que quiera guardar día de reposo se quede en su casa o compre todo el viernes a la tardecita y se quede en su casa y lo guarde.
Y el que no sienta ese deseo, estamos bajo el gobierno persa, se va a ir. Pero Nehemías usó su poder para implementar su teoría religiosa. Y eso es peligroso. Hoy en día muchas personas quieren, ustedes saben que muchos pastores se candidatan a presidentes, muchos líderes políticos se candidatan religiosos para implementar su creencia religiosa. Por ejemplo, en Arabia, en Afganistán, los talibanes. Ellos son un movimiento religioso, se levantaron en armas, conquistaron el país y ahora, porque tomaron el país, ellos quieren que su religión sea lo que se establezca en ese lugar. Entonces no podemos hablar algo que de nuestra perspectiva no estaría correcto si se aplicaría hoy y decir esto es palabra de Dios y así hay que hacerlo. La verdad fue un trato un poco duro de parte de este señor Nehemías. Le amonesté y le dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, ¿qué dice ahí? Os echaré mano. Desde entonces no vinieron en el día de reposo. En otra versión dice, les voy a meter preso. Dice. Digo, ¿quién puede meter preso así? ¿Acaso él es rey de Judá? Él fue nombrado rey de Judá con el aceite de unción por un sumo sacerdote. No. Entonces, ¿con qué poder él le metería preso a estas personas? Persa, imperio persa. Él no tiene poder entonces de lo alto. Me están captando, ¿no? Lastimosamente hoy muchos se sienten ungidos o líderes y usted no guarda el Shabbat, usted caerá, usted expulsado de aquí, usted fuera de acá, usted. Se tienden con esa autoridad que no tienen. Y dije pues a los levitas que se purificasen y viniesen y guardasen las puertas para santificar el día de reposo. También, por esto acuérdate de mí, Dios, Elohim mío. ¿Y qué dice ahí? Entiéndame, perdóname, según la grandeza de tu misericordia. De mi perspectiva, ¿no? Nehemías entendió que algunas cosas no hizo bien. ¿Por qué pide que le perdone? Algunos dicen que porque no pude lograr que el pueblo sea fiel. Y probablemente traté de usar la manera política humana, la fuerza. Pues no podemos nosotros usar la fuerza para obligar a la persona a que hagan lo que nosotros creemos que es correcto. Nosotros podemos transmitir la palabra de acuerdo a lo que el Padre nos reveló y es el Rúa el que va a cambiar los corazones. Amén. Hay una nota más aquí. Mateo 12:2, palabras de Yeshua. Vamos a ver cómo Yeshua confrontó este tema. Algunos de los fariseos los vieron y ¿qué dice ahí? Protestaron. Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en día de descanso. Imagínense, ellos están diciendo que violan la ley al cosechar granos en día de reposo, en día de descanso. Una alajá, ¿no? Una alajá de los judíos. Y fíjense, ¿qué es lo que a ellos? A ver, si usted entiende muy bien el tema. Los fariseos, estos fariseos, ¿qué sentían hacia Yeshua? ¿Le querían, le amaban? No, eran sus enemigos políticos. Entonces acá no es la cuestión de si están cumpliendo el día de reposo o no. Acá es un ataque político. Y están usando esta ley alágica ya agregada para atacar a Yeshua. Yeshua le dice, y Yeshua les dijo, ¿no han leído en la escritura lo que hizo David, él y sus compañeros cuando tuvieron hambre? Dice, entró en la casa de Elohim y él y sus compañeros violaron la ley al comer panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Otra vez, otro hombre que tenía la mentalidad de aquellas mujeres en tiempo de Edras que escribieron el tema de Ruth y usó muy bien Yeshua. ¿No se acuerdan de David? Su héroe máximo, héroe nacional, hombre conforme al corazón del Eterno, violó la ley de Moisés, comiendo panes que era solamente permitido para los sacerdotes. ¿Y por eso él fue culpado? No, porque en ese momento él necesitaba comer, porque el Padre ve que es más importante que algunos decretos, más importante que ese decreto, porque también el comer los panes solo para los sacerdotes era un decreto también, no era un mandamiento perpetuo, era un decreto y David entendió eso. El Todopoderoso ama más nuestra vida, así él entendió, y Yeshua le está explicando eso. Después, y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en día de descanso. Les digo aquí
hay uno que es superior. O sea, superior tiene autoridad. ¿Saben por qué dice Yeshua que es superior? Y que yo pongo como autoridad, porque él está hablando con textos bíblicos. Con textos, ¿cómo se dice? Sin sacar de su contexto exacto. No como los escribas y fariseos, que ellos usan un texto, pero de acuerdo a su conveniencia, como les favorece. Como también se hizo en tiempo de Era y Nehemías. Pues Yeshua usa de acuerdo a lo que el plan del Padre. Y el plan del Padre siempre es misericordia y esperanza y bendición para la gente. ¿Sí, hermano? La interpretación correcta del texto. Por eso él hablaba con autoridades. Y dice acá, autoridad, superior autoridad. Al templo ustedes no habrían condenado a mis discípulos, dice, quienes son inocentes. Si conocían el significado de la escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio. Hay un texto que habla así, creo que está en Océano, donde el Padre se agrada más del hombre misericordioso, del hombre que hace favores, que el que está todo el día tirando leyes y leyes y leyes y leyes. Esa persona que realmente ayuda, aplica la misericordia a los demás. Pues el Hijo del Hombre es Señor. ¿Qué significa Señor? Gobernante, incluso el día de reposo. Porque Él sabe cómo administrar esa temporada, ese espacio. Porque el día de reposo va a ser un espacio. Si vos no sabés cómo administrar para hacer justicia ese espacio, vas a estar cometiendo faltas, errores en el Shabbat. Lucas 13:14. En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Yeshua sanara en un día de descanso. O sea, Yeshua le acaba de sanar a una mujer que dice que estaba 18 años enferma, ¿no? Encorvada creo que era. Le acaba de sanar y el líder, sin tener en cuenta la sanidad, se molesta porque era día de descanso. Pero en realidad era otra vez porque no le caía bien Yeshua, ¿no? ¿Y qué dice? Hay 6 días en la semana para trabajar. Dijo a la multitud, vengan en esos días para ser sanados, no en día de descanso. Sí lo hablaban esto, ¿no? Yeshua, ¿qué le dijo? Atiendan qué le dijo Yeshua. ¿Qué le dijo? Así que el Señor respondió, hipócritas. ¿Hipócritas? ¿Qué es hipócrita? Tomamos coino. Porque en realidad a ellos no les importa si guardan o no guardan el Shabbat. Ellos están totalmente corrompidos ahí con los romanos, con los griegos. ¿Y cómo ahora están usando este mandamiento? Porque están usando para su conveniencia política, religiosa. Hipócritas. Cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. Trabajan, dice. Ustedes también hacen lo que se les da la gana. Dice, ¿acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan al establo día de descanso y no lo llevan a tomar? Esta apreciada mujer, hija de Abraham, estuvo esclavizada. Atiendan bien, esclavizada. ¿Se acuerdan el mandamiento para qué era? Para recordarte que eras esclavo y que ya no tienes que más ser esclavo. Ellos se olvidaron de eso. Se olvidaron del propósito del mandamiento, del Shabbat. Libertar a las personas. Desatar atadura, dice en otra parte. Esclavizada por Satanás durante 18 años, no es justo que sea liberada en el día de descanso, porque en ese día realmente ella va a entrar en el reposo en su corazón. Eso es lo que representa el Shabbat. Y eso le está aplicando Yeshua a estos hombres. Juan 5:10. Hay más. Así que los líderes judíos, otra vez, protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso. Otra vez. Hoy no es día. Este es el hombre que estaba enfermo 38 años. Él estaba trabajando. 38 años estaba acostado en una camilla, así, todo jatambama. Ahí, lomo jatambama. En su corazón él estaba descansando. No, eso era esclavitud, era amargura. Era dolor, tristeza, durante 38 años. Viene Yeshua y le dice, levántate y toma tu lecho. Y hay una alajá, un mandato, una regla que dice que no hay que alzar nada en Shabbat. Y anda. Porque para él, el descanso va a ser libre de esa camilla. Porque esa camilla era lo que había esclavizado durante mucho tiempo. Segundo, él va a entender con el poder que viene de Yeshua, que
el Creador hizo todas las cosas. Eso es lo que decía en Éxodo, que el Creador hizo todas las cosas y reposó el día séptimo. Yo fui bendecido por ese Creador, soy parte de su creación. Por eso, estando 38 años paralítico, ahora me puedo levantar. Es una maravilla del Creador. Y en este día donde Él reposó, donde ahora mi corazón tiene paz, gozo, descanso. Eso no podían ver los líderes religiosos. Ellos protestaron. No, agárrenlo. Ellos en aquella época, ellos apedreaban a alguna gente por estas causas. Pero respondió el hombre, el que me sanó, me dijo, toma tu camilla y anda. Entonces los líderes judíos, miren acá lo que dice, comenzaron a acosar a Yeshua por haber violado, ¿qué dice ahí? Las reglas del día de descanso. Las reglas que ellos habían puesto. Pero Yeshua respondió, mi padre siempre trabaja y yo también. Yo también. ¿Qué es el trabajo entonces? Para darle de comer a tu familia. Eso es algo que el Padre se agrada. Si vos hoy no vas a trabajar y tu familia va a pasar hambre, eso no es entonces servir al Todopoderoso. Eso hay que entender muy bien. Si vos por causa de este día o de un día vas a perder tu trabajo, no vas a poder darle a tu hijo lo que necesita, a tu familia lo que necesita, entonces vos estás haciendo la voluntad del Padre. No, eso hay que entender muy bien. Si el Padre te permite a vos tener la libertad de hoy, este día, usar netamente para Él, entonces vos entendés el propósito del Shabbat. Por eso Él es el creador de todo. Él te tiene que permitir. No un gobierno o un gobernante o un líder que utiliza su poder de pastor o de rabí para ordenarte algo. Es el Rúa, el Todopoderoso. Yo puedo ser un consejero, un guiador, por eso soy guiador. Pero no soy el que tengo poder sobre la vida de las personas. Eso tenemos que entender. Nuestro maestro, el que tiene autoridad, es Yeshua. Es Yeshua. Él es el que tiene toda la autoridad. Y él dijo, acá hay alguien con mayor autoridad hasta que el Shabbat. O sea, que sabe administrar el tiempo del Shabbat adecuadamente. Y cada persona llegará a su tiempo. Llegará a su tiempo. La madurez espiritual hace que una persona pueda guardar y aplicar el día de reposo correctamente. Bueno, nos queda un poco más. Vi asimismo que aquellos días los judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban en lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Ya nosotros hablamos mucho sobre el tomar mujeres amonitas y moabitas al comienzo, ¿no? Por eso acá lo que voy a tocar es este tema de hablar judaico. ¿Qué otra cosa le molestaba a Nehemías, no? El lenguaje. Y hoy en día también se está viendo esto, ¿no? En los movimientos de raíz hebrea, que si vos no usás el lenguaje judaico, vos no sos kadosh, ¿no? O vos estás perdido, o vos estás mal, vos sos pagano. Entonces, miren que según otro, bueno, en el video mostraba, ¿no?, un niño que no quería llegar al templo, ¿no? Se enojaba. Pero en realidad lo que pasó, en realidad lo que pasó es que venían las personas, venían para servir al Todopoderoso, a Jerusalén, en alguna festividad, y algunos niños no sabían usar el lenguaje porque el hebreo en aquella época se usaba para la liturgia hebrea. Porque ellos habían vivido toda su vida, la mayoría en Babilonia hablaban arameo, otros hablaban los idiomas ahí tradicionales, los que estaban viviendo por la zona alrededor. Entonces el hebreo era prácticamente un idioma que se usaba para, ¿cómo se puede decir? La liturgia, los servicios nada más. Solamente para eso. Entonces ellos querían exigirle a los niños que aprendan ese idioma por la liturgia y tenían que abrir simplemente escuelas o enseñar. Pero el problema otra vez acá era que eran justamente hijos de mujeres extranjeras. Entonces, ¿quién era la culpable de que estos niños no hablaran hebreo? A la gente ¿cuál la culpable? Y me no hizo escuela. Si cuando llevo y la de idioma santo sagrado.
Yeshua mismo utilizaba varios idiomas. Entonces, y vamos a ver unos textos a ver qué nos dicen respecto a este punto. Si me estoy alargando mucho, pero hoy terminamos Nehemías, así que podemos dar un poco más de tiempo, ¿no? Después ya no le van a más escuchar a Nehemías. Nehemías 13:24. Además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o de algún otro pueblo y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá. Daniel 7:14, una visión que tuvo Daniel, dice: y le fue dado dominio, este es un rey que va a gobernar los últimos tiempos, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno de los que no será destruido. Está hablando del gobierno del Eterno que va a gobernar sobre todas las naciones y todas las lenguas. Todas las lenguas van a venir, le van a adorar en sus lenguas. Hay que entender muy bien, por eso habla acá de sus lenguas. Marcos 16:17. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. No solamente está hablando de tararará, tararará, tararará. Realmente se van a expresar en otros idiomas. O sea que el mensaje del evangelio de restauración se va a oír no solamente en el hebreo, ni en el arameo, ni en el griego, sino también en otras lenguas, en el guaraní, en el español, en el coreano, en el chino. Y no por eso el mensaje no va a ser verdadero. ¿Me entienden, no? Hechos 2:11. Cretenses árabes, esto es en el Pentecostés, ¿no? ¿Qué dice ahí? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Ellos estaban escuchando que los apóstoles, guiados por el Ruach HaKodesh, estaban hablando las maravillas del Eterno en sus lenguas, arameo, romano, griego, filipino, todos. ¿Dónde lengua? Entonces, ¿al Padre le molestaba que se hablara en otras lenguas? No, al contrario, era una bendición porque el mensaje iba a llegar para todo. Pero ¿qué es el problema en tiempo de Nehemías? Que ahí se formó un movimiento interno fuerte, ¿cómo se puede decir? Cerrado, ¿no? Cerrado, que no quería contaminarse con nadie. Fundamentalista, muy bien, gracias por agrandar mi diccionario. Fundamentalista, estricto, radical, bajo patrocinio y poder del imperio persa. Eso hay que tener en cuenta. 1 Corintios 14 dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Eterno. Entonces el apóstol Pablo también mencionó que ya hablaba de que se va a escuchar hasta en otras lenguas, van a escuchar por el pueblo, igual va a ser duro de servir. Bueno, finalmente, 25, y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Este es importante. Acá Nehemías actuó de una manera, ¿cómo se dice? Agresiva en extremo, ¿no? Y sale que le agarró del cabello. Más o menos, en el video viene así. Díganme, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede? En aquella época, esto podía hacer un rey. Un rey tenía el poder de hacer eso. O un padre sobre su hijo. Pero Nehemías, ¿por qué podía hacer? ¿Quién me responde? Porque tenía poder del imperio. Si alguien de los que él estaba agarrando le quería hacer algo a Nehemías, ahí estaban guardias persas que iban a intervenir. Entonces, por eso, uno no tiene que abusar de su poder. Pedro, que dice en una de sus cartas, que nosotros no tenemos que aprovecharnos de la grey, dice, no tenemos que siendo ejemplos de la grey. Imagínense que yo como ejemplo, ven acá, maldito, así el pastor le trata a la que se porta mal, así yo también voy a hacer. ¿Qué ejemplo estaba haciendo? Agarrotazo, ¿no? Cintarazo, ¿no? No se puede. Ustedes cuando vieron esa escena, no que vieron ahí, parecía una escena muy, muy espiritual. No, ¿verdad?
No sé si vamos a usar eso como ejemplo. No, y Nehemías, ¿viste cómo Nehemías era un hombre de Dios? Él de las barbas le agarró a la gente y le hizo jurar, jura que vas a seguir la verdad. Así también nosotros tenemos, como siervos, tenemos que hacer. ¿No? Vamos a ver esta nota. Juan 4:9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces ya había una contrariedad entre judíos y samaritanos desde aquel tiempo. Se quedó ya. ¿Por qué? Porque el judío quería oprimirle y tratarle de esa manera al samaritano. Y ya quedaron en rivalidad. No se tratan entre sí. Nosotros no somos amigos. Eso Yeshua ya venía a romper. Yeshua venía a romper eso. Si conocieras quién es el que te da. Yo no soy de la época legalista. Yo soy alguien que quiere unir los corazones. Después, Juan 4:20. Así que dígame, ¿por qué usted los judíos insiste en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte de Gerizim, donde adoramos a nuestro antepasado? Fíjense que en el tiempo de Yeshua todavía continuaba esta división, porque los judíos decían que la ciudad santa y sagrada es Jerusalén, y los samaritanos, por rabia contra los judíos, dijeron, no, es en Gerizim, ahí es donde hay que adorar. Y se quedó una rivalidad ahí. Yeshua vino, ¿se acuerdan que le dijo Yeshua? Créeme, mujer, ni en este monte ni en Jerusalén vas a adorar al Padre, sino en espíritu y en verdad. Ahora nosotros vamos a conectarnos con el Creador de todas las cosas. Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Fíjense, cuando le están, Yeshua era judío. Era judío, nació de Belén, vivió en Nazaret. Pero ahora le están diciendo, tú eres samaritano y tienes demonio. O sea, es el concepto que el judío tenía hacia el que no era judío. Que era samaritano, de la tribu del norte, y que era demoniado. Todavía venía ese concepto en tiempo de Yeshua. 1 Corintios 1:23. Entonces, cuando predicamos al Mesías, que fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Elohim llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, el Mesías es poder de Elohim y la sabiduría. Para los que no creen en el plan del Padre, dice, ¿no? El Mesías crucificado se ofende. Los judíos se ofenden cuando le habla de un Mesías crucificado y los gentiles dicen que son tonterías. Pero para el llamado, para el escogido, dice que es poder del Eterno, cambio verdadero. Entonces acá no importa si es judío o es gentil, acá importa quién es llamado y quién no, quién recibe realmente un cambio en su vida, en su naturaleza. Ese es el plan del Todopoderoso. Amén. Bueno, esto solamente para tener en cuenta que no es necesario actuar de esa manera. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien en muchas naciones no hubo rey como él que no era amado de su Elohim. Y Elohim lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Elohim tomando mujeres extranjeras. Ese era el problema, tomar la mujer extranjera. Ya hablamos de ese punto. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasid, era yerno de Sanbalat. Ahora, Sanbalat era uno de los enemigos número uno de los israelitas. Y creo que uno de sus hijos, uno de los hijos de Joiada, que era sumo sacerdote, se casó con una hija de Sanbalat, Oronita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. O sea, ¿cuál era la razón por la cual este hijo de Joiada fue expulsado de Jerusalén por Nehemías? ¿Cuál es la razón? Porque se casó con la hija de Sanbalat. Nosotros no sabemos si esta hija de Sanbalat es una de las que está acá diciendo, yo soy como Ruth. No me pidas que tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim. Hoy, Jonás, vos me escribiste que David también tenía trato con Jonatán. Jonatán era hijo de su enemigo, pero ellos eran buenos amigos. Porque su papá era un demonio, no quiere decir que el hijo sea también un demonio. ¿Pero a Nehemías le importó eso? No, es hijo de mi enemigo. Fuera de acá.
Fuera de acá. Y todo esto era un prejuicio que se había formado. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra lo que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña, los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Elohim, Dios mío. En síntesis, lo que aquí ocurrió fue que se estableció una política que Nehemías y Esdras quisieron implementar bajo el patrocinio de los persas. Y había otro grupo que no aceptó esta política y la mayoría de ellos se apartaron, muchos se fueron a vivir a otras partes, a otras ciudades. De ahí se fueron formando también después, con el tiempo, otros grupos, ¿no? Por ejemplo, los fariseos salieron, un grupo de los fariseos salieron precisamente protestando contra algunos líderes, pero después también esos fariseos se fueron vendiendo hacia al poder político. En fin, en síntesis, el libro de Nehemías nos hace entender que a partir de ese momento se creó, se empezó a formar las reglas, ¿cómo se puede decir? El extremismo judío que persistió, continuó hasta los tiempos de Yeshua y alguna vez hasta nuestros tiempos. Por eso, para los judíos, Esdras y Nehemías son como hombres sagrados, ¿no? Hombres fundadores del judaísmo. Pero si ustedes analizan a Yeshua, al apóstol Pablo, no es que están en contra de Esdras y Nehemías, pero ellos hablan que muchas de sus políticas no eran conformes al plan del Padre, de acuerdo a los profetas, de acuerdo a la Torá y muchos puntos que hemos analizado. Gracias al Todopoderoso por habernos permitido estudiar este libro. Aprendimos muchas cosas, conocimos mucho sobre realmente lo que el Padre quiere enseñarnos sobre la fe. Y si el Padre nos permite, no estoy muy seguro, probablemente haga un resumen de Esdras y Nehemías para cerrar y después venga al libro de Gálatas. Gálatas, nueva versión. Nueva versión. Gálatas Revolution.